Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires comenzamos la transmisión número 298 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarlos y mil disculpas por la demora en el comienzo debido a un problema técnico con el micrófono. En esta transmisión vamos a presentar una cuestión verdaderamente fundamental, esencial, trascendental para todos nosotros, para el conjunto de la humanidad, pero increíblemente ignorada por completo en la enorme mayoría de los grandes medios de comunicación, o mejor dicho, la enorme mayoría, no, absolutamente todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hace apenas 7 días, una semana atrás, caducó, desapareció el tratado de limitación de armas nucleares más importante vigente hasta una semana atrás, y a partir de ahora comienza un periodo verdaderamente impredecible, un periodo en el cual, al menos desde lo formal, cualquier país del mundo puede comenzar a generar armas nucleares sin la más mínima limitación de ningún tipo. Está la trascendencia de lo sucedido, está la trascendencia de el vencimiento del tratado conocido como New START, 7 días atrás, sumado al hecho de que en el marco de esta situación, Rusia presentó una oferta para la postergación de este tratado de manera informal, mientras las partes supuestamente generan un tratado en reemplazo del tratado recientemente expirado. Y los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, rechazó esa oferta, presentó una declaración verdaderamente críptica, sin mucho sentido, pero en realidad comenzó un plan de rearme nuclear, lo cual ya está generando una carrera armamentística nuclear y la posibilidad, más aún en un mundo tan, pero tan convulso como el nuestro, de una confrontación nuclear. Entonces, hoy vamos a realizar un análisis de todo lo sucedido desde meses atrás, cuando comenzaron las negociaciones, cuando el propio presidente Putin presentó una oferta frente a esta situación inminente de vencimiento del tratado New START, hasta el presente, con la participación de los chinos, la participación de los estadounidenses, naturalmente los rusos también, pero a su vez vamos a recapitular una buena parte de la historia de los tratados de limitación, los tratados tendientes a la limitación de las armas nucleares, los tratados de no proliferación, porque si uno recorre la historia, va a determinar muy rápidamente que más allá de las palabras, evidentemente una de las partes quiere abandonar, y abandonó en efecto la gran mayoría de los, tratados, y efectivamente quiere comenzar una carrera armamentística nuclear, ¿sí? Quizás podemos comenzar esta historia retrocediendo al año 2001, en momentos de aún la llamada Pax Americana Unipolar, ¿sí? Cuando todavía, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Rusia parecía como una sombra, un fantasma de su pasado, ese pasado de grandeza de la Unión Soviética, por lo menos en los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética como uno de los dos polos en un mundo bipolar. Bueno, esa Rusia desapareció, perdón, esa Unión Soviética desapareció, Rusia parecía
adormecida, golpeada, borracha de alguna manera, y en esto recordamos a Yeltsin. China todavía no presentaba de ningún modo en el año 2001 las características de la China actual, sí presentaba prospectivamente el potencial de desarrollo posterior, ¿sí? Del desarrollo desde un país en el pasado pobre, en ese momento de ingresos medios y prontamente con el potencial de ingresos elevados y de metamorfosear en una gran potencia mundial, pero aún 20 años atrás, 25 años atrás, año 2001, todavía aparecíamos en un mundo distinto, ni siquiera había comenzado, incluso, ni siquiera había comenzado verdaderamente la política estadounidense de la guerra contra el terrorismo islámico. ¿Sí? En 2001, efectivamente, fue perpetrado el atentado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas, pero hasta la decisión del presidente de aquel entonces, Bush hijo, ¿no? George W. Bush, George W. Bush, de comenzar la invasión de Afganistán, de comenzar la invasión de Irak y la lucha contra el terrorismo islámico. Bueno, todavía a finales de 2001 no aparecíamos en ese mundo de Estados Unidos concentrado en Medio Oriente, lo cual recordarán todos ustedes que determinó una verdadera tragedia en términos geopolíticos para Estados Unidos, porque abandonó precisamente la atención del escenario asiático con China, incluso de América Latina, con la posibilidad de el surgimiento de gobiernos populares y demás, pero además generó un desastre en Medio Oriente y en su propio país, económica, política, incluso culturalmente y militarmente también. Y entonces en 2001 determina Bush de la noche a la mañana, en el marco de esa soberbia del mundo unipolar, determinó Bush la salida del Tratado de Misiles Antibalísticos, conocido como ABM. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de este tratado, si bien no referenciaba explícitamente las armas nucleares? Bueno, porque este tratado representaba uno de los pilares del esquema de no proliferación nuclear, eh, impulsado en los años 80, tanto por los Estados Unidos, de Reagan primero y de Bush padre después, como en el caso de Rusia de la Unión Soviética, impulsado por sobre todas las cosas, primero por Gorbachev, después en parte por Yeltsin y finalmente por Putin. Ese tratado determinaba el fin de la participación de Estados Unidos de manera unilateral en un tratado para la limitación de los misiles antibalísticos, no los misiles de ataque, sino los misiles defensivos. ¿Y por qué la importancia de la salida de ese tratado? Bueno, porque hasta ese entonces la disuasión nuclear respondía a la existencia del principio de destrucción mutua asegurada. ¿Sí? Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética primero y Rusia después podían comenzar un ataque contra el otro, contra la otra parte, debido a que la respuesta de el país atacado inicialmente determinaría también la eliminación del país atacante. Entonces desaparecerían los dos de la faz de la tierra, destrucción mutua asegurada, por eso ninguno comenzaba un ataque. Este es el principio de disuasión en ese momento. ¿Y qué quiere Bush? Bush quiere generar un sistema antimisiles. ¿Sí? Quiere generar un sistema antimisiles y por eso abandona este tratado, el cual establecía la prohibición del desarrollo de sistemas antimisiles. ¿Por qué? Porque si uno de los dos países con capacidad nuclear presentaba repentinamente un sistema antimisiles, desaparecía la destrucción mutua garantizada, la destrucción mutua asegurada. Entonces, Estados Unidos, si efectivamente podía generar un sistema antimisiles, podía realizar un primer ataque, un first strike contra la Unión Soviética o contra Rusia después, y la respuesta posterior de la Unión Soviética o de Rusia, con sus arsenales ya diezmados después de ese primer ataque y con ese sistema antimisiles a la espera de ese segundo ataque, generaría naturalmente la disminución de la capacidad destructiva de la Unión Soviética o de Rusia y por ende no
determinaría la destrucción de Estados Unidos, ¿sí? Si Estados Unidos realizaba un ataque, ya generaba la destrucción de parte de la capacidad ofensiva y con el resto de los misiles de Rusia disparados hacia Estados Unidos aparecía en escena este sistema eventual antimisiles, entonces podrían realizar la intercepción de una buena cantidad de los misiles nucleares rusos y Estados Unidos entonces sí podía comenzar un primer ataque sin la garantía de su desaparición asegurada. Lo mismo viceversa, por eso esta salida de este tratado determinaba el fin del principio de destrucción mutua garantizada y, naturalmente, recomenzaba, si no una carrera armamentística nuclear, por lo menos recomenzaba las tensiones entre las grandes potencias nucleares. Esto era impresentable de George W. Bush, ¿sí? Años después, el impresentable de Donald Trump en su primer mandato, determina nuevamente la salida de un tratado nuclear firmado por los Estados Unidos. En primer lugar, en 2018, el tratado nuclear firmado con Irán. Tanto problema, tantas discusiones relativas a Irán y a la posibilidad de un ataque contra Irán en este momento, ataque, por cierto, inminente. Bueno, Estados Unidos generó un tratado con Irán y junto con otros países, pero Trump en 2018 lo abandonó unilateralmente. ¿Sí? Ese tratado, bueno, determinaba básicamente la limitación del enriquecimiento de uranio en Irán, generaba más o menos una salida negociada y más o menos aceptable para todas las partes. Trump lo abandonó y ahora machaca y machaca con que quiere un nuevo acuerdo. Bueno, hay el segundo tratado roto utilizado como papel higiénico por Estados Unidos, el primero una vez más, el de misiles balísticos, de misiles, perdón, antibalísticos, terminado por Bush, su terminación oficial en 2001, la entrada en vigencia de esa salida. 6 meses después del anuncio, abandonó oficialmente Estados Unidos en 2002. En 2018 determina Bush la salida del acuerdo nuclear con Irán y un año después, en 2019, acomete otro golpe tremendo contra la estructura de los tratados, la estructura de acuerdos para la no proliferación nuclear, cuando unilateralmente, nuevamente, Trump abandona el tratado de fuerzas nucleares intermedias, conocido en inglés como INF. Este tratado generaba la limitación de todos los misiles de rango intermedio entre 1000 y 5000 kilómetros, 5500 kilómetros de alcance, todos los misiles lanzados desde tierra, tanto nucleares como no nucleares, tanto balísticos como de crucero. Un tratado conocido como el Tratado de los Euromisiles, porque con misiles de rango intermedio ni Estados Unidos puede realizar un ataque contra Rusia, ni Rusia puede realizar un ataque contra Estados Unidos, debido a que con 5500 kilómetros, bueno, no generan el trayecto necesario, ¿no? No pueden generar el viaje necesario hasta los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos misiles de rango intermedio? Básicamente un ataque a Europa. ¿Sí? En tiempos de la Guerra Fría, básicamente un ataque de la Unión Soviética contra la Europa occidental o un ataque de Estados Unidos o de las bases misilísticas estadounidenses en Europa occidental contra los países de Europa del Este en aquel entonces, ¿sí? Trump entonces promulga la salida de este acuerdo en 2019. Un año después, a propósito de tratados abandonados, otro más, también por culpa, no, sí, por culpa, por responsabilidad, por decisión de Donald Trump nuevamente, en 2020 abandona Estados Unidos el Tratado de Cielos Abiertos. Un tratado importantísimo también para la limitación de las armas nucleares, aunque no referenciaba las armas nucleares en sí, pero sí generaba la posibilidad, este tratado, de los vuelos de reconocimiento, los vuelos de verificación, vuelos no armados, vuelos civiles, de reconocimiento de todas las partes de la capacidad nuclear de las contrapartes. Y entonces Estados Unidos podía realizar vuelos no armados para determinar si efectivamente Rusia presentaba básicamente las condiciones impuestas por los tratados signados por Estados Unidos y Rusia, y los rusos podían realizar controles aéreos de Estados Unidos también. Bueno, Trump determinó la salida de este tratado nuevamente.
Y así, hasta el día de hoy, aparecía un último tratado ligado a las armas nucleares, por lo menos de manera efectiva en cuanto a su control, el tratado conocido como New START. Este tratado representaba la extensión de un tratado muy anterior, cuya negociación comenzó en el 82, si no recuerdo mal, con Ronald Reagan, pero la firma fue realizada por Bush y por Gorbachev en el 91, el tratado START 1, ¿sí? Generó por primera vez una limitación efectiva de las cabezas nucleares y después este tratado, antes de su fecha final de vencimiento, antes de caducar, antes de desaparecer, bueno, generó la sanción de un nuevo tratado firmado por, en este caso, si no recuerdo mal, Obama y Putin junto a Medvedev, el tratado New START. ¿Qué determinaba básicamente este tratado? Y estoy recapitulando esta historia lo más rápido posible para comenzar el análisis de lo que quiere Trump ahora después de la expiración, después de el vencimiento de este tratado New START. Bueno, ¿qué determinaba? Básicamente establecía límites a las cabezas nucleares desplegadas, distinto de las cabezas nucleares disponibles, sí, en un arsenal, desplegadas, básicamente cabezas nucleares a disposición de las Fuerzas Armadas de los respectivos países para su utilización. Este tratado fue promulgado por dos países, por Estados Unidos y por Rusia, y una vez más establecía una limitación de las cabezas nucleares a un número menor al START 1, con un máximo de 1.550 cabezas, más o menos unas pocas debido a algunas cuestiones técnicas, pero más o menos 1.550 cabezas nucleares totales y un total de 700 vectores de lanzamiento. ¿A qué llaman vectores de lanzamiento? Básicamente a las formas de lanzamiento o de utilización de las cabezas nucleares, básicamente tres en el caso de los países con una tríada nuclear, como Estados Unidos y Rusia. También China presenta una tríada nuclear, no ningún otro país, por lo menos no en el nivel de desarrollo de estos tres hasta el momento. La India más o menos. Em, bueno, discutible. No, Francia no, porque carece de misiles balísticos intercontinentales. Algunos presentan una víada nuclear, pero bueno, en el caso de la tríada nuclear, básicamente la tríada presenta tres componentes. Por un lado, los bombarderos estratégicos, los cuales representan el vector aéreo. A través de estos bombarderos pueden realizar los países ataques desde el aire. En segundo lugar, aparecen los misiles balísticos intercontinentales, tanto desde silos como desde lanzadores móviles, grandes camiones. Estos los misiles, el vector de ataque terrestre, ¿sí? Y finalmente el vector de ataque marítimo con los submarinos nucleares. Esa es la tríada nuclear y esos los tres vectores de lanzamiento. El tratado New START establecía un máximo de cabezas nucleares de 1.550 cabezas nucleares y un máximo de vectores de lanzamiento de 700 vectores de lanzamiento, sumados los bombarderos estratégicos, los misiles balísticos intercontinentales y los misiles lanzados desde submarinos. 700 como máximo y 800 sumando los desplegados, esos 700 desplegados, y 100 más no desplegados, ¿sí? Entonces, 1.500 cabezas desplegadas, 700 vectores activos y la posibilidad de 100 vectores activos adicionales, o bien misiles balísticos intercontinentales, o bien submarinos, o bien bombarderos no desplegados en el arsenal a disposición. Bueno, el acuerdo este, sancionado en 2011, en realidad, si no recuerdo mal, sancionado en 2010, pero su entrada en vigor comenzó en 2011 con Obama una vez más. Caducaba, iba a caducar, presentaba una fecha de vencimiento el 5 de febrero del 2026 de este año. Antes de eso debemos sí recordar que
Putin en 2023, más o menos un año después del comienzo de la fase abierta de la guerra en Ucrania, determinó la suspensión de la participación rusa, más no la salida de Rusia de este acuerdo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en el contexto de una guerra por delegación o una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia, este tratado establecía, lógicamente, estas limitaciones y además establecía la posibilidad de controles mutuos, y ambos países hasta ese entonces, hasta 2023, realizaban controles mutuos. Cuando comenzó la guerra en Ucrania y Estados Unidos comenzó a participar inmediatamente, patrocinando de forma abierta a Ucrania, bueno, que dos países en un enfrentamiento indirecto a través de un proxy, a través de un país delegado, como en el caso de Ucrania, realizasen controles mutuos de armamento, carecía de lógica, carecía de sentido. Si ambos aparecían en guerra, no podían realizar controles del armamento de el respectivo enemigo. Entonces Putin determinó en 2023 la suspensión de la participación rusa, pero sin la salida de Rusia, o dicho de otra manera, en 2023, Putin estableció que los estadounidenses, en el contexto de la guerra, no podrían realizar más revisiones del armamento ruso, pero los rusos no abandonaban el compromiso de el respeto de esos límites máximos de cabezas nucleares y de vectores nucleares. Entonces, no determinó Putin la salida de Rusia del acuerdo y el fin de los compromisos asumidos, eso cumplido hasta la semana pasada, pero sí determinó el fin de las inspecciones estadounidenses en el contexto de una guerra, y según Putin, y esto muy posiblemente en esto presentase verdaderamente un argumento fuerte, los estadounidenses ya habían determinado poco tiempo antes también la suspensión de las revisiones periódicas rusas en el contexto de la guerra en Ucrania, la cual había comenzado en 2022, un año antes. Así que, bueno, esto lo sucedido antes de la fecha de caducidad, ya no desde el 2023 ninguna de las partes participaba o realizaba, mejor dicho, revisiones en la otra parte, pero ambos todavía respondían al límite, al compromiso de la no proliferación y de este máximo de cabezas nucleares y de vectores. Pero una semana atrás el acuerdo caducaba, ¿sí? Y en esta situación, el propio Putin realizó una oferta. Por cierto, la caducidad del vencimiento de este acuerdo presentaba y presenta una importancia mayor aún que todas las decisiones previas de Estados Unidos relativas a abandonar acuerdos, a otros acuerdos preexistentes, todos los mencionados, el de misiles antibalísticos, el acuerdo nuclear con Irán, el de fuerzas nucleares intermedias, el de cielos abiertos. Bueno, el vencimiento de este acuerdo iba a generar consecuencias mucho mayores, porque este acuerdo representaba el corazón de los compromisos asumidos por las grandes potencias nucleares contra la proliferación nuclear. Los otros presentaban sin duda su importancia, pero acá aparecía el núcleo, la estructura más importante de estos acuerdos, porque este tratado determinaba específicamente limitaciones a las armas nucleares y no a cuestiones anexas como el de cielos abiertos para las revisiones, el de los misiles antibalísticos para, no, para generar la disuasión por aniquilación mutua garantizada, etcétera, etcétera. Acá aparecían limitadas las armas nucleares, y acá este acuerdo determinaba también controles periódicos, con lo cual no solo establecía un límite etéreo, ficticio, teórico, sino que establecía los mecanismos para su cumplimiento. Y hasta ahora, mal que mal, a pesar de algunas trampitas por ahí de Estados Unidos, con sí, algunos cables cortados, pero no desconectadas del todo las armas y demás, mal que mal, en los últimos 40 años, más o menos desde Reagan para adelante, desde que comenzó la negociación de este acuerdo y desde su firma en el 91, pero ya desde antes, incluso con otros acuerdos, las dos grandes potencias presentaban una tendencia hacia la desnuclearización, tanto Estados Unidos como Rusia, la Unión Soviética primero y Rusia después,
mal que mal, a pesar de todo, este tratado y los anteriores generaban verdaderamente ese efecto de desnuclearización. Por eso, la importancia del vencimiento de este acuerdo una semana atrás. Y en ese contexto, el presidente ruso realizó una oferta. ¿Qué oferta? La siguiente, y comenzamos a presentar aquí Исключительно el discurso de Putin, no muy largo, en el cual por primera vez, meses atrás, si no recuerdo mal esto, en agosto de 2025, septiembre de 2025, presentaba por primera vez esta oferta de negociación a los Estados Unidos para una prolongación de los acuerdos New START de manera informal, no vinculante, pero con el compromiso de ambas partes a la continuidad del cumplimiento antes de, efectivamente, la caducidad del vencimiento del acuerdo, mientras las partes comenzaban la negociación de un nuevo acuerdo más comprensivo y final. Y así presentaba Putin lo siguiente. Voy a presentarlo con la paciencia de ustedes, un poquitito más grande, si me ayuda. Ahí, con la paciencia de ustedes, voy a presentar una buena parte de esto porque esto realmente, una vez más, ningún medio lo está presentando, ningún medio está realizando análisis sobre esta cuestión fundamental. Acá cada palabra presenta un peso específico y esto determina básicamente la existencia de límites a las armas nucleares y por ende límites a la posibilidad de un holocausto nuclear y la desaparición de todos nosotros. ¿Sí? важное Bien. принципиальное значение для Aquí защиты наших las palabras de национальных Putin, интересов, su суверенитета России, discurso en для aquel обеспечения momento международной comenzaba así, es безопасности в más que un целом, discurso, una без locución всякого pública, televisiva. преувеличения. Имея в Comenzaba de виду la siguiente ситуацию в сфере manera. Buenas стратегической tardes, estimados colegas. стабильности. Tenemos Она, varias к сожалению, preguntas hoy, продолжает incluyendo el tema de la política migratoria. деградировать, Sin embargo, что quisiera comenzar con вызвано otro asunto de la совокупным nada, воздействием otro asunto целого ряда absolutamente crucial y факторов, fundamental para причем salvaguardar негативного nuestros характера, intereses nacionales, la провоцирующих soberanía de Rusia y para обострение garantizar la имеющихся seguridad и internacional en появление general, sin новых рисков exagerar. стратегического Me порядка. В refiero результате ранее a la предпринятых estabilidad странами Запада estratégica, la nuclear, достаточно lamentablemente разрушительных continúa шагов был deteriorándose como существенно consecuencia de подорван diversos factores, todos фундамент de naturaleza конструктивных negativa, que están отношений и provocando el практического agravamiento de los взаимодействия riesgos между existentes y la государствами, aparición de обладающими nuevas ядерным amenazas оружием. estratégicas. Оказались Recuerden, en el расшатанными vocabulario основы для militar, ведения político, диалога diplomático, estratégico соответствующих igual двусторонних и nuclear, ¿sí? многосторонних Como форматов. resultado de las acciones Шаг за previamente шагом была destructivas llevadas a практически cabo por los países полностью occidentales, las демонтирована bases система para las relaciones constructivas y советско-американских la и cooperación práctica entre los estados российско-американских poseedores de armas соглашений nucleares по se han visto контролю над gravemente socavadas. ракетно-ядерными и Gradualmente, el стратегическими sistema de acuerdos оборонительными вооружениями. soviético-estadounidense Система, y работавшая ruso-estadounidense sobre el как на control de misiles стабилизацию nucleares y armas обстановки между defensivas estratégicas ha государствами-обладателями sido крупнейших prácticamente ядерных desmantelado. арсеналов, Esto lo так и в mencionado en целом esta на historia укрепление tan всей rápidamente глобальной recién безопасности. Вновь revisada, повторю, recorrida о de Bush, de причинах и Trump y demás. возможных Después, последствиях un такого sistema que положения estabilizó вещей на них eficazmente la говорилось situación entre los estados y неоднократно. los poseedores de los dos Множественные mayores arsenales проблемы, nucleares, a la vez que накопившиеся reforzó la в seguridad global стратегической en general. сфере с начала Recalco una vez más que hemos 21 debatido века, связанные repetidamente с las causas y las деструктивными posibles действиями consecuencias de esta Запада, situación. их Asociamos los numerosos problemas дестабилизирующими acumulados en el ámbito доктриналами, estratégico desde концепциями и principios del siglo XXI con военно-техническими las acciones программами, destructivas de нацеленными Occidente, на подрыв entre paréntesis, глобального Estados Unidos, авторитета, на sus обретение conceptos попытки doctrinales обретения desestabilizadores абсолютного y подавляющего subrayamos el grave превосходства. peligro de un mayor И deterioro de la situación последовательно и y además presentamos подробно repetidamente ideas останавливаясь на этих específicas para la вопросах, resolución conjunta de критиковали estos данную problemas. позицию. Sin embargo, Не nuestras только advertencias подчеркивали sin крайнюю embargo, опасность nuestras дальнейшей advertencias e деградации iniciativas no han ситуации, но recibido una и respuesta clara. неоднократно Quiero выдвигали enfatizar, y nadie конкретные debería dudarlo, идеи que по ее Rusia es, mediante el uso de совместному medidas управлению. técnicas, perdón, que Rusia es Однако plenamente наши capaz de responder a предостережения cualquier и amenaza crucial, инициативы не actual o emergente, получили no con внятного palabras, sino отклика. mediante el uso de medidas Подчеркну, и в этом técnico-militares. ни Esto у кого не siempre va a должно быть acompañar las сомнений. palabras de Putin y de cualquier líder deliberando, presentando, determinando cuestiones nucleares, siempre van a recordar, nosotros queremos un acuerdo, pero a la vez, si no generamos este acuerdo, nosotros presentamos la capacidad de respuesta nuclear unilateral con la posibilidad del uso de armas nucleares. ¿Sí? Esto siempre va a
estar Нет, presente. Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить Un не на ejemplo de словах, esto es а nuestra decisión de путем levantar применения la moratoria unilateral sobre el военно-технических мер. despliegue de misiles Пример terrestres de тому alcance medio y наше corto, lo решение об mencionado отказе antes. Esta от fue una medida одностороннего necesaria impulsada por la моратория necesidad de на contrarrestar развертывание adecuadamente los наземных programas de ракет средней despliegue de armas дальности similares de дальности. fabricación Это был estadounidense y occidental en вынужденный Europa y шаг, la región продиктованный Asia-Pacífico, необходимостью que amenazan адекватно реагировать directamente la на программы seguridad по размещению de в Европе и Rusia. Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных Permítanme вооружений американского recordarles que ядерного el и último logro западного político y производства, diplomático что прямо significativo en la угрожает estabilidad безопасности estratégica fue la России. firma del Tratado Наши планы по Ruso-Estadounidense de укреплению reducción de armas estratégicas обороноспособности страны ofensivas, строятся с nuevo учетом START, New меняющейся START en обстановки в мире, 2010. реализуются в Sin полном embargo, объеме debido и a las políticas своевременно. altamente Мы hostiles de la уверены administración в Biden, надежности и que violaron эффективности los наших principios национальных средств fundamentales сдерживания. en los que se basó este Но в acuerdo, то su же plena время не implementación se detuvo en заинтересованы в 2023, дальнейшем dicho de otra manera, наращивании por la guerra en Ucrania. напряженности и No подстегивании obstante, гонки ambas partes вооружений. han afirmado su Россия intención de всегда continuar исходила и voluntariamente исходит из adhiriéndose a los предпочтительностей límites и cuantitativos clave приоритетности descritos en el политики tratado дипломатических hasta методов el final de поддержания su международного мира. vigencia. На основе Una vez más, a принципов pesar de esta равноправия и suspensión, ambos países más o menos acompañaban el límite de las 1.550 cabezas hasta неделимости безопасности и ahora. встречного Así, учета durante casi интересов. 15 años, este acuerdo ha seguido Напомню, что desempeñando un papel последним vital en el mantenimiento del значительным equilibrio de poder y la политико-дипломатическим certidumbre en достижением el в ámbito сфере de las armas стратегической estratégicas стабильности ofensivas. стало El New заключение в START expira el 5 de febrero 2010 de году 2026. Recuerden, российско-американского esta договора о intervención, стратегических наступательных esta вооружениях. aparición televisiva fue Однако в realizada el дальнейшем 22 из-за de крайне septiembre del año враждебной pasado, de политики 2025, администрации Байдена, lo que нарушившей significa базовые lo установки, que на significa la которых desaparición был inminente del основан último acuerdo данный internacional договор, sobre его restricciones directas a las полноформатное capacidades de осуществление misiles было в nucleares. Por lo tanto, un 2023 rechazo году total del legado de приостановлено. este tratado sería, en muchos Тем не менее, aspectos, обе una medida стороны equivocada y заявили о miope. En nuestra намерении opinión, добровольно socavaría los продолжать esfuerzos por alcanzar los соблюдение objetivos del центральных Tratado de No количественных Proliferación ограничений по договору о Nuclear. стратегических Por наступательных cierto, вооружениях. algo no comentado antes, aún aparecen básicamente dos tratados ligados a las cuestiones nucleares todavía vigentes. Uno, el primer tratado, el tratado conocido como TNP, Tratado de No Proliferación Nuclear, está la base, el corazón, o más que el corazón, la piedra basal, ¿sí? La piedra fundamental del comienzo de la arquitectura institucional de tratados, de acuerdos, de compromisos contra la proliferación nuclear, porque este tratado de 1970 y todavía vigente, básicamente determinaba la voluntad de todos los países del mundo de no generar más armas nucleares, determinaba que los países con armas nucleares no podían realizar la cesión de sus armas nucleares a los países no nucleares y que los países no nucleares no podían comenzar el desarrollo de armas nucleares por su cuenta. Muy importante, piedra basal de todo lo demás, pero este acuerdo presentaba solamente estos principios generales. Bueno, las potencias nucleares reconocidas como potencias nucleares no pueden la cesión de sus armas, no pueden la utilización libremente de sus armas nucleares tampoco, a menos que aparezca su seguridad, a menos que mm, su seguridad existencial aparezca en juego, y tampoco los países no nucleares pueden comenzar el desarrollo de armas nucleares propias. Esto sí establecía, esto sí determinaba, pero no generaba ninguna limitación concreta. Este tratado todavía parece vigente, pero una vez más sin limitaciones concretas. Y en segundo lugar, también aún presenta vigencia el tratado contra la prohibición de los ensayos nucleares desde el 96, aunque algunos países no participan, como Corea del Norte, pero este tratado básicamente establece que los países no deben realizar pruebas nucleares, algo hoy día relevante, sí, y más aún cuando presentemos el plan secreto de Trump, pero ya no tan relevante como en el pasado, porque hoy día los países básicamente realizan las pruebas nucleares de manera simulada, de manera informática, realizan simulaciones nucleares en informadores con perdón, en computadoras, en ordenadores con muchísima capacidad de cálculo y generan básicamente los mismos resultados que una prueba nuclear en el campo. Por eso las grandes potencias abandonaron en gran medida los testeos, las pruebas nucleares, los ensayos nucleares. Desde el 96 este acuerdo establece una provisión absoluta por el momento cumplida, pero Estados Unidos quiere abandonarla también prontamente. Un poquito más de
las до palabras de завершения Putin por его acá sobre жизненного esto. цикла. La Таким propuesta en образом, concreto вот уже de на Putin протяжении почти 15 лет это para evitar una соглашение mayor продолжает escalada играть de la carrera значимую armamentística estratégica, позитивную роль mantener в un nivel поддержании razonable de баланса сил и previsibilidad y определенности в moderación, сфере стратегических creemos que está наступательных justificado вооружений. intentar preservar el Срок statu quo en действия medio de las ДСНВ circunstancias actuales, истекает bastante 5 turbulentas, февраля de conformidad con el Tratado New START. 2026 года, Por tanto, что означает atención, скорое aquí lo más исчезновение importante, последнего por международного tanto, соглашения по aquí, un poquito más bajo ограничению Putin, на ракетно-ядерные por потенциалы. tanto, entonces, Rusia está dispuesta a seguir adhiriéndose a los límites cuantitativos centrales durante un año después del 5 de febrero de 2026, según lo estipulado por el Tratado New START. De cara al futuro, evaluaremos la situación cuidadosamente y tomaremos una decisión definitiva sobre la continuación de estas autorrestricciones voluntarias. Creemos que esta medida solo será sostenible si Estados Unidos actúa de forma similar y se abstiene de tomar medidas que puedan socavar o romper el equilibrio existente de capacidades de disuasión. En este sentido, insto a los departamentos pertinentes a que sigan vigilando de cerca las actividades de la parte estadounidense. En primer lugar, debe prestarse atención al arsenal START. También debe prestarse especial atención a los planes para desarrollar componentes estratégicos del sistema de defensa antimisiles estadounidense, incluidos los preparativos para el despliegue de interceptores en el espacio, esto conocido como el Golden Dome o la cúpula dorada, este delirio de Trump, todavía no desarrollado y de hecho, según muchísimos analistas, completamente ficticia toda esta construcción de un Golden Dome, de una cúpula dorada contra ataques de misiles estratégicos nucleares contra Estados Unidos, pero Putin acá llama a un control de esto también. ¿Cuál es la propuesta de Putin entonces, básicamente? Bueno, ya que va a caducar el último y el más importante de los acuerdos nucleares, generemos voluntariamente de ambas partes, Estados Unidos y Rusia, el compromiso de cumplimiento de aquí en adelante de este acuerdo por un tiempo más, mientras generamos un acuerdo en su reemplazo. Con las mismas limitaciones, las 1550 cabezas, los 700 vectores desplegados, 100 más no desplegados. Esta, la propuesta concreta. Después, esta propuesta apareció una propuesta adicional de parte de Rusia para la extensión de este periodo de observación de cumplimiento del tratado, a pesar de que no fuera establecido un nuevo tratado en su lugar, de observación voluntaria de ambas partes, por un tiempo más largo, más extendido. Bueno, ¿cómo reaccionó a esto Estados Unidos? Trump no respondió inicialmente y en su lugar, al día siguiente, esta persona, Caroline Leavitt, la vocera de 27 años, una chiquilina, ¿sí? Esta es la persona responsable de las palabras de la Casa Blanca, una jovencita de 27 años sin la más mínima experiencia en política. Ella respondió por su cuenta lo siguiente. Thanks, Caroline. Two foreign policy questions. President Putin has offered President Trump a one-year extension of the latest, or the most recent treaty limiting nuclear weapons. Does the White House have a reaction to that? Does the president want to? Ahí la pregunta al periodista. El presidente Putin ofreció una extensión de un año. ¿Tiene la Casa Blanca una reacción a esto? Y respondía Caroline Leavitt lo siguiente. Accept that offer, and then one separate issue, just generally, what is the president's response or reaction to the number of countries this week who are planning to or have recognized a Palestinian state? Bueno, esta otra una pregunta sobre Palestina, pero no trascendente para nosotros. La primera respuesta. To your first question about Russia, the president is aware of this offer extension. Sobre la primera pregunta, el presidente Trump está consciente de esta oferta. By President Putin, and I'll let him comment on it later. I think it sounds pretty good, but he wants. Y él la comentará más adelante. En principio, la propuesta suena muy bien. Sounds pretty good. El nivel, no solamente el nivel discursivo intelectual sobre cuestiones fundamentales para la humanidad. Sounds pretty good, ¿no? Suena bastante bien, como en un reality show estadounidense. Una chica de 27 años responde eso.
en una cuestión ateniente a la vida de todos nosotros, ¿sí? En manos de estos impresentables aparecemos, pero por lo menos respondía Caroline Levitt, por lo menos respondía algo, bueno, por lo menos suena bien, pero Trump va a decir algo más adelante. Ay, Dios. Wants to make some comments on that himself, and I will let him do that. As for all of these Bueno, hasta ahí. Va a ser el presidente Putin, el presidente Trump va a responder más adelante de forma más profunda o más extensa sobre esto, pero sounds pretty good, suena bastante bien. Bueno. ¿Cuál el problema? Después, esta es la respuesta, si no recuerdo mal, al día siguiente sí, no el mismo día, el 22, claro, por la diferencia horaria, el 22 de septiembre de 2025, la locución presidencial de Vladimir Putin en Rusia con la propuesta, el mismo día por la noche en Estados Unidos, claro, más o menos 12 horas después, la diferencia horaria, pues quizás un poquito más, un poquito menos, la diferencia horaria entre Moscú y Washington, consultada ese mismo día sobre esto, respondía Caroline Levitt esto. ¿Cuál es el problema? Después de esto, Trump no respondió absolutamente nada, abandonó el tema como si nada, mientras la cuenta regresiva descendía y descendía y descendía segundo a segundo, ¿sí? Antes de la finalización, el vencimiento del acuerdo New Start. Por eso, tiempo después de esto, si no recuerdo mal, ya un mes después, en octubre, el 10 de octubre, bueno, ante la falta de una respuesta, por cierto, diplomáticamente, una falta de respeto total y absoluta, más aún considerando esto, consultado sobre el tema, Putin entonces Вы выступили с предложением respondía lo управления договора об siguiente ограничении en una стратегических conferencia de prensa. наступательных вооружений, срок действия которого Aquí, истекает вот совсем скоро, в феврале 26 aquí, года. И судя по Putin, первым el заявлениям, 10 которые de прозвучали из Вашингтона, Трамп esto вроде del как не 10 против. de Вот есть ли octubre какие-то сигналы respondía по lo закрытым, может быть, каналам о том, что siguiente. действительно Вашингтон готов вести такие консультации? Достаточно ли будет 4 месяцев для того, чтобы успеть вот это все провести? No vamos a Правильно presentar я todo, понимаю, что pero потребуется sí voy новая a личная встреча presentar lo más вас с importante de вашим esto. американским Frente a la союзником? pregunta, bueno, todavía el presidente estadounidense Trump no respondió a su propuesta. Respondía lo siguiente, Putin. Si la parte estadounidense decide que no necesita la extensión de este acuerdo, esto para nosotros no es crítico en absoluto. Seguimos entonces nuestro plan al respecto. Estamos dispuestos a negociar, si esto es aceptable y beneficioso para la parte estadounidense, pero si no lo es, no importa. Pero sería una lástima, porque entonces no quedaría nada en materia de disuasión en el ámbito de las armas estratégicas ofensivas. Inmediatamente después, recordó Putin, la disuasión nuclear de Rusia es muy superior a la de cualquier otro estado nuclear y el país está desarrollando todo esto muy activamente. Bueno, en concreto, ¿qué responde Putin acá básicamente a esta pregunta? Primero, no, los estadounidenses todavía no reaccionaron. Esto ya connota por lo menos una irresponsabilidad, sino una falta de respeto directamente. Nosotros queremos esa negociación, pero si ellos no la quieren, problema de ellos, para nosotros ningún problema, y entonces vamos a perseverar en nuestra política, vamos a perseverar en nuestra política de desarrollo de armas nucleares propias para la seguridad rusa. Esa la respuesta, igual, una vez más, remacha Putin, pero sería una lástima porque entonces no quedaría nada en materia de disuasión en el ámbito de las armas nucleares estratégicas ofensivas. De alguna manera, un recordatorio después de el silencio de la Casa Blanca, más allá de la pequeña respuesta de Caroline Levitt, una don nadie, la vocera de la Casa Blanca sin capacidad decisoria de ningún tipo. Bueno, Putin entonces, ante este silencio, generaba más presión diciendo, bueno, si quieren el acuerdo, nosotros encantados, pero si no,
asunto de ustedes, nosotros presentamos las armas nucleares más desarrolladas y vamos a perseverar en nuestra línea de desarrollo de nuestra capacidad de defensa estratégica. Finalmente, Trump, el mismo día del vencimiento del acuerdo New START, una vez más, el más importante y último acuerdo de limitación para la limitación de las armas nucleares, ni siquiera en persona, sino a través de su red social, perdón, esto no por aquí, respondía finalmente de manera indirecta a la propuesta de Putin lo siguiente. Aquí su publicación. Esto una vez más, ¿no? A propósito de el gobierno de Trump. Esta es la seriedad del gobierno de Trump. Una cuestión vital para los destinos de la humanidad. Primero no responde nada, responde la paparula de Caroline Leavitt y después presenta un tweet, o más que un tweet, un truth, así lo llaman, una verdad, es el nombre de la red social de Donald Trump. Truth Social, red social de la verdad, y él ahí presenta sus verdades, ¿no? Recuerda un poco esto, las verdades maoístas, ¿no? Bien del maoísmo chino. Bueno, ¿qué respondía el señor Donald Trump? Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Ya comenzaba serio, ¿no? Con estas afirmaciones propias de un estadista. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Reconstruí completamente sus fuerzas armadas durante mi primer mandato, incluyendo armas nucleares nuevas y muchas reacondicionadas. Todo esto falso, reacondicionadas, algunas tan viejas que, bueno, debieron realizar procesos de extracción del óxido en algunos casos. Pero bueno, siempre comienza así con estas fanfarroneadas estúpidas sin ningún fundamento. También incorporé la fuerza espacial y ahora seguimos reconstruyendo nuestras fuerzas armadas a niveles nunca antes vistos. Incluso estamos añadiendo acorazados 100 veces más potentes que los que surcaron los mares durante la Segunda Guerra Mundial, el Iowa, el Missouri, el Alabama y otros. Recuerden que sobre estos acorazados básicamente presentó ni siquiera una presentación de PowerPoint, sino un póster, sí, un póster, como una imagen renderizada, hecha por computadora, de un barquito en la Casa Blanca con el anuncio de la construcción inminente de una cantidad enorme de acorazados súper potentes con armas aún no desarrolladas, unos láseres, unas armas de pulso y un montón de cosas todavía en fase de experimentación. Él lo presentó como de construcción inminente. Para esto debería primero Estados Unidos generar los astilleros necesarios para la construcción de los barcos. Yo comenzaría primero por ahí, pero bueno, él lo presentó como lo último de la Armada estadounidense. Acá machaca una vez más con eso todo mentira, toda una estupidez, una medida de marketing político y mal hecha incluso. Podrían haber generado un video, presentado unas diapositivas, podrían haber presentado una presentación de PowerPoint. No, ni eso. Una pancarta con un barquito mal diseñado incluso y nada más que eso. Bueno, más de Trump sobre esto. He impedido que estallen guerras, impedido que estallen guerras nucleares en todo el mundo entre Pakistán e India, Irán e Israel y Rusia y Ucrania. Bueno, ni impedidas esas guerras y mucho menos impedidas guerras nucleares. En ningún caso iba a comenzar una guerra nuclear. El escenario quizás más proclive a una escalada nuclear, en ese caso lo de Pakistán e India. Según Trump, él desactivó la escaramuza entre Pakistán e India el año pasado. Según los líderes de Pakistán e India, no, ni participó en esa negociación. Pero bueno, esa es una de las 8 guerras evitadas por el señor Naranja, el gordo come hamburguesas con la cabeza. ¿Cómo lo llama Juan Antonio Aguilar?
indigente intelectual, el indigente intelectual de Trump. Bueno, Pakistán e India, Irán, Israel, Rusia y Ucrania, todas guerras nucleares impedidas. En lugar de extender el New START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, está siendo violado flagrantemente, deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, esta es la declaración de Trump sobre una cuestión tan importante, una publicación en su red social, el mismo día del vencimiento. No queremos la renovación del New START, sino que queremos un nuevo acuerdo, lo cual en realidad formalmente no colisiona con la extensión del New START propuesta por Putin, porque Putin quería precisamente su extensión en el marco de una negociación para un nuevo acuerdo, pero tampoco quiere Estados Unidos un nuevo acuerdo de nada, ni mucho menos. Por ende, esta declaración básicamente determinaba finalmente el fin de la propuesta rusa. Y los chinos, en este caso, reaccionaban de manera inmediata así. Ahora sí. Por aquí. Ahora sí. Bueno, esta es la reacción de los chinos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Yang, diciendo el 6 de febrero, al día siguiente, China pide a Estados Unidos que reanude el diálogo de estabilidad estratégica con Rusia y discuta los acuerdos de seguimiento después de la expiración del tratado del New START. ¿Sí? Claras las palabras de Rusia al respecto. Esta es también la expectativa compartida por la comunidad internacional. Bueno, los chinos básicamente al día siguiente realizaron esta declaración generando presión para al menos la reanudación del diálogo con los estadounidenses. No solo no comenzó el diálogo de Estados Unidos con Rusia, sino que por primera vez, de forma indirecta, Trump presentó algunos de los lineamientos de su plan nuclear, de lo que quiere para el futuro, y lo presentó básicamente a través de la intervención de el subsecretario de Control de Armamentos y Seguridad Internacional, Thomas G. Dinano, de apellido italiano, Dinano, quien 5 días después, si no recuerdo mal, 5 días después de el vencimiento no, ni siquiera 5 días después, 2 días después del vencimiento del tratado New START, participó en Ginebra este señor, Thomas Dinano, básicamente formalmente aparece a cargo de el control de armamentos y seguridad internacional. Quizás podríamos presentar una foto de este señor bastante desconocido. Aquí justo la imagen, la vamos a... Uy, qué cara de mamerto, por favor, Dios santo. Esta gente... En manos de esta gente aparecemos, demoledores y demoledoras. A ver, ahora sí. El señor... Por aquí una mosca molestando. El señor Dinano, lo presento aquí. Este muchacho de aquí, otro, por lo general esta gente bastante mayor, un muchacho relativamente joven, pero bueno. El señor Thomas Dinano, una vez más, el subsecretario de Control de Armamentos y Seguridad Internacional, 2 días después del vencimiento del acuerdo, participó en Ginebra de una actividad en la conferencia del desarme de
las Naciones Unidas, en la cual realizó un discurso, en la cual presentó un discurso refunfuñando porque, según Dinano, el acuerdo New START, textual ahora, imponía restricciones unilaterales a Estados Unidos que eran inaceptables, señalando además que durante el primer mandato de Trump, se había retirado de los tratados previos con Rusia, de dos tratados previos con Rusia, perdón, el de fuerzas nucleares intermedias mencionado antes y el de cielos abiertos, debido a violaciones rusas. ¿Sí? Entonces, participó 2 días después del vencimiento de este acuerdo en una conferencia o en una actividad de la Conferencia del Desarme en Bruselas y presentó esta exposición respecto al New START. El acuerdo New START establece restricciones unilaterales inaceptables. Rusia cometió violaciones y por eso Trump abandonó unilateralmente 2 tratados previos. Y aquí presento un poco del reporte de esta alocución, de este discurso de este señor ese día en Bruselas. Repitió un caso conocido que muchos demócratas en el mundo de la seguridad nacional también han expresado, respecto a que el nuevo tratado START no cubre clases completamente nuevas de armas nucleares que Rusia y China están desarrollando y que cualquier nuevo tratado tendría que poner límites a Beijing, que tiene la fuerza nuclear de más rápido crecimiento del mundo. Bueno, este es el argumento de los estadounidenses para abandonar los tratados de todo tipo. Básicamente, el hecho de que China no participa en los acuerdos, algo bastante lógico debido a que recién en los últimos 20 años comenzó China a maximizar su capacidad militar, incluso su capacidad nuclear. Por cierto, China no rechaza la participación de China en acuerdos nucleares siempre y cuando presente la posibilidad de un desarrollo equivalente al de Rusia y al de Estados Unidos. Así que este argumento de, no queremos ningún acuerdo porque no participan los chinos, bueno, carece lógicamente de fundamento. Y en segundo lugar, presentó esto de las armas nucleares adicionales, no convencionales, no incluidas en el tratado. Eso es cierto, pero claro, Rusia generó, ¿qué tipo de armas nucleares? Bueno, por ejemplo, el misil Poseidón, o perdón, el torpedo Poseidón, precisamente por eso no incluido en el New START, un torpedo no incluidos misiles, incluso por ejemplo, el Kinsal, posiblemente utilizable con cabeza nuclear, un arma lanzable desde un caza bombardero, no desde un bombardero estratégico, además de un rango menor a los misiles balísticos intercontinentales. Incluso el Oryezhnik, también considerable como un arma nuclear no incluida en el tratado New START. Frente al desarrollo de estas armas, los estadounidenses temerosos quieren su limitación porque ellos carecen de estas tecnologías. Sin embargo, debemos recordar que Rusia comenzó el desarrollo de estas armas tras el rechazo múltiple en innumerables ocasiones primero del ingreso de Rusia a la OTAN y después por lo menos de acuerdos de seguridad colectiva dentro de Asia y por sobre todas las cosas del fin de los avances de Estados Unidos y de la OTAN hacia la frontera rusa, ¿sí? De hecho, recordando, por cierto, la salida de Estados Unidos con Bush del acuerdo del ABM, el acuerdo de misiles antibalísticos. Comenzó Bush el desarrollo de una suerte de sistema de defensa antiaérea, después esto fue abandonado, Obama generó otro. Todo esto presentaba para Rusia un enorme riesgo, en primer lugar, porque esas armas defensivas pueden determinar inmediatamente la conversión, pueden realizar la conversión a armas ofensivas muy fácilmente y además por todo lo dicho anteriormente respecto a que ese sistema defensivo genera el fin del principio de destrucción mutua garantizada y entonces desaparece la disuasión nuclear gracias a esas armas defensivas tan peligrosas como las ofensivas. Rusia quiso participar, respondió a esta propuesta de Bush y después de Obama, bueno, queremos participar, si ustedes van a generar un escudo de misiles,
entonces queremos participar en él, ya que supuestamente lo iban a generar contra misiles iraníes, y los estadounidenses respondieron, no, los misiles antimisiles, los misiles balísticos de este escudo, no los queremos contra Rusia, aunque aparezcan ubicados precisamente alrededor de Rusia, como por ejemplo en Rumania, como por ejemplo en Polonia, no los queremos contra ustedes, los queremos contra los iraníes, pero ustedes no pueden participar. Entonces, Putin, después de mucha insistencia, determinó comenzar el desarrollo de armas no interceptables por estos misiles y no incluidas en los tratados nucleares en ese entonces aún vigentes. Bueno, el lloriqueo de Estados Unidos por las armas rusas y chinas, desarrolladas por culpa de ellos, en realidad, por la reticencia de Estados Unidos a la formación de acuerdos de seguridad. Más de Dinano como una muestra de lo que quiere realmente Trump. Estados Unidos tiene ahora la libertad de reforzar la disuasión en nombre del pueblo estadounidense y completará sus programas de modernización nuclear en curso, en referencia a los miles de millones de dólares que están gastando en nuevos silos, nuevos submarinos y nuevos bombardeos. Señaló además que conserva la capacidad, este es el reporte oficial, conserva capacidad nuclear no desplegada que puede utilizarse para abordar el nuevo entorno de seguridad, si así lo ordena el presidente. Una opción será para Estados Unidos, textual una vez más, expandir las fuerzas actuales y desarrollar y desplegar nuevas fuerzas nucleares de alcance en el teatro de operaciones, las armas nucleares de corto alcance que Rusia ha desplegado en abundancia. ¿Sí? Recuerden que el nuevo START no determinaba limitaciones para las armas nucleares tácticas. Rusia no realizó formalmente, al menos, el despliegue de armas nucleares tácticas, sí de armas nucleares, armas con capacidad nuclear como el Oryezhnik en Bielorrusia, pero eso en respuesta a los Tomahawk enviados o prometidos por Estados Unidos para Alemania y a todas las bases de Estados Unidos, tanto una vez más en Polonia como en Rumania, en Kosovo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aparentemente, según lo dicho por este señor Dinano en esa reunión, el aumento inmediato de la capacidad nuclear estadounidense sería establecido, sería realizado en primer lugar en los submarinos de clase Ohio, ya que en ese caso no aparece la tríada nuclear estadounidense, no aparece tan añeja, no aparece tan avejentada como en el caso de los misiles los misiles de lanzamiento terrestre, en los silos o el vector aéreo de los bombarderos nucleares. Entonces, avanzamos a partir de ahora, una vez más esto textual, con los planes para reabrir los tubos adicionales de lanzamiento en los submarinos. En último lugar, también estableció la posibilidad de realizar pruebas nucleares de manera críptica, el reporte. Algunos expertos nucleares estadounidenses ajenos al gobierno interpretaron las declaraciones de Trump como esto sobre declaraciones de Trump anteriores a la intervención de Dinano después de un encuentro con Xi Jinping sobre posibles pruebas nucleares. Algunos expertos nucleares estadounidenses ajenos al gobierno interpretaron las declaraciones de Trump como una señal de que Estados Unidos planeaba el tipo de potentes pruebas nucleares subterráneas que eran símbolos frecuentes de la competencia de ojo por ojo en la Guerra Fría. Las pruebas se detonaban bajo tierra, enviando ondas de choque que irradiaban hacia la corteza terrestre y de allí rebotaban alrededor del planeta. Y aunque Estados Unidos, Rusia y China han suspendido este tipo de pruebas, Corea del Norte lo ignoró. Entre 2006 y 2017 realizó 6 pruebas subterráneas y por eso Dinano redondeó esto diciendo algunos países ya realizaron tales pruebas concretas, pruebas básicamente nucleares, ensayos nucleares. Entonces, Estados Unidos en igualdad de condiciones podría permitirse hacer lo mismo. Podría entonces realizar pruebas nucleares explosivas como las ha hecho China. Aquí una acusación también de este señor a los chinos sobre unas supuestas pruebas nucleares nunca llevadas a cabo.
Con lo cual, redondeando esta cuestión, con lo cual, después del silencio de Trump y el rechazo a la propuesta de Putin, básicamente Trump quiere dos cosas. En primer lugar, quiere un aumento de las cabezas nucleares desplegadas, hasta hace poco limitadas por este tratado New START. Inicialmente comenzará este aumento sobre la base de cabezas nucleares no desplegadas, almacenadas, porque no puede generar nuevas. Su capacidad de generación de nuevo armamento nuclear moderno, bueno, parece muy reducida. Entonces van a realizar básicamente una transferencia de cabezas nucleares antiguas almacenadas a cabezas nucleares desplegadas por encima de las 1550, hasta hace poco el límite impuesto por el START. Y en segundo lugar, quiere Trump comenzar también con pruebas nucleares en el campo, ¿sí? Algo para muchos innecesario. Además, esto va a generar inmediatamente una carrera y pruebas en otros países. Quizás precisamente ese el objetivo del propio Trump, generar permanentes mensajes o anuncios, mensajes aterrorizantes, mensajes atemorizantes al mundo con la explosión subterránea de armas nucleares como una forma de demostración del poderío estadounidense. Con lo cual, demoledores y demoledoras, estamos presenciando el comienzo de un escenario terrible a partir del fin del Tratado New START y de los planes del gobierno de Estados Unidos, no solamente de no generar la extensión de este tratado y no generar un nuevo acuerdo, sino por sobre todas las cosas, precisamente de lo contrario, de comenzar una política de rearme nuclear después de haber abandonado todos los acuerdos nucleares y ligados a la estructura de limitación nuclear anterior, una vez más, el ABM, el de misiles antibalísticos, el de misiles, el de fuerzas nucleares de rango intermedio, el de cielos abiertos, el acuerdo con Irán, etcétera, etcétera. Ahora caduca el New START, ahora desaparece el New START y no quieren más acuerdos, sino que quieren más armas y pruebas nucleares. Esa es la situación, muy pero muy peligrosa, con el conflicto en Ucrania todavía abierto, con un inminente ataque de Estados Unidos contra Irán y la posibilidad de una respuesta alocada de Israel, con un conflicto latente contra China y ahora mucho más aún después de la victoria en las elecciones del domingo pasado en Japón del partido de la primera ministra del Partido Liberal, pero con una retórica abiertamente nacionalista y reivindicacionista de las barbaridades hechas por Japón en la Segunda Guerra Mundial contra China, con lo cual una política en Asia-Pacífico mucho más tensa, mucho más conflictiva, no solo por Estados Unidos, sino ahora también por Japón. Taiwán ahí como conflicto pendiente, Irán como conflicto inminente, Ucrania como conflicto en curso, la intervención a todas las luces ilegal en Venezuela, las amenazas contra Cuba, las amenazas contra Canadá, las amenazas contra Groenlandia, y en todo esto adiós a la limitación nuclear. Una situación verdaderamente preocupante. En el correr de los días vamos a presentar novedades sobre esto, aunque estamos conscientes de que quizás no genera la repercusión de otras noticias o de otros análisis mucho más espectaculares para la audiencia en general, pero esto presenta una relevancia vital, así que nosotros vamos a machacar y machacar con este tema por la importancia vital de esta cuestión. Demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, ya más de 1.700 demoledores suscritos allí. Mañana nuestras charlas, como todos los viernes, con Juan Antonio Aguilar y el domingo nuevamente con Fernando Moragón. A Beatriz Pulido por habernos acompañado con la moderación, como siempre, muchas gracias. Al resto de los moderadores y moderadoras, el mismo agradecimiento. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Chau, chau.